Hoy vamos a hablar sobre el reglamento de evaluación del desarrollo curricular. La semana pasada salió un instructivo en el que nos dan a conocer el nuevo reglamento de evaluación, que no es más que una actualización del anterior reglamento. En este reglamento existen algunos artículos muy importantes que hay que tomarlo en cuenta en el momento de la aplicación de cualquier tipo de evaluación dentro de las unidades educativas. Lo que mi persona va a realizar a continuación es una lectura de este reglamento. Es por eso que voy a empezar leyendo las disposiciones generales. Ustedes van a leer los objetivos de la evaluación, mi persona va a pasar directamente a leer las características de la evaluación. ¿Qué nos dice sobre las características de la evaluación? Ojo que las características de la evaluación también se encuentran en algunos otros documentos del Ministerio de Educación, incluso en los planes y programas. Pero para refrescar la memoria, dice lo siguiente, que la evaluación o las características de la evaluación son las siguientes, que es integral y holística. Integral porque evalúa las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Y dentro de estas, el todo y sus partes. Esto de el todo y sus partes está relacionado a la evaluación holística. Dice que la evaluación es científica porque aplica instrumentos para interpretar, para recopilar información, para identificar logros y dificultades en el proceso de formación. Por eso es científica. Es dialógica y reflexiva porque existe un diálogo permanente durante toda la gestión y este diálogo hace que se pueda analizar y valorar los logros y las limitaciones y dificultades. Es orientadora porque a través de la orientación nosotros podemos tomar decisiones y reajustar los procesos educativos. Es flexible porque permite aplicar estrategias, técnicas, instrumentos de evaluación. Es permanente porque se aplica de forma continua durante el desarrollo curricular, durante toda la gestión. Es transparente porque obviamente obedece a los procesos de valoración o evaluación de manera abierta. Es decir, que utilizamos instrumentos de información y comunicación como las libretas o las reuniones como las reuniones comunitarias. Por eso es transparente. Es confiable. Es confiable porque responde a la responsabilidad e imparcialidad del docente. Confiamos en los docentes. Es cualitativa y cuantitativa porque valora las habilidades y las capacidades de los estudiantes. Es comunitaria porque permite la participación de los padres de familia. Es sistemática porque hay un orden, se integra métodos, estrategias, materiales, horarios, todo una organización. Por eso es sistemática. Eso es en cuanto a las características de la evaluación. ¿Qué artículos también tiene como artículos importantes este reglamento de evaluación? Tenemos el capítulo 2 que nos habla sobre las comisiones o la comisión técnico-pedagógica. ¿Qué es la comisión técnico-pedagógica? Pues es un apoyo técnico pedagógico a la gestión curricular. Esta comisión lo que hace es identificar los logros y las dificultades, y si encuentra dificultades, pues hace la sugerencia a los docentes para que ellos puedan aplicar los reforzamientos o las adaptaciones curriculares. ¿Cuál es la composición de la comisión técnico-pedagógica? En el nivel inicial, como también en el nivel primario, está compuesto por el director y un docente representante por año de escolaridad, en primaria, en inicial y primaria. En secundaria está conformada por docentes representantes de cada campo. Eso es la composición. La organización, solamente existe dos cargos, uno de presidente y el otro de secretario o secretaria. Funciones, creo que también hay que leer las funciones porque la Comisión Técnico-Pedagógica cumple algunas responsabilidades o funciones
que los tiene que conocer cada docente. Una de las funciones son conocer temas pertinentes para el desarrollo de los procesos educativos. A pesar de que todos los maestros debieran conocer los temas relacionados a la educación, existe al momento docentes que de pronto no se actualizan con relación a la información de los procesos educativos. Pero para conformar la comisión técnico-pedagógica tiene que haber docentes preparados relacionados a los conocimientos de la pedagogía o la formación de los estudiantes y también a la actualización de las normativas vigentes. Programar y realizar sesiones con maestras y maestros. Entonces, ahora tiene la facultad, la Comisión Técnico-Pedagógica, de convocar a reuniones a los docentes, pero además acá dice realizar reuniones trimestrales de forma obligatoria. Este punto no estaba en el anterior reglamento, pero aquí en este reglamento sí lo tenemos, y es que aparte del consejo de docentes que es convocado por la dirección, aquí nos indica que la comisión técnico-pedagógica tiene la obligación de convocar a una reunión trimestral. La comisión técnico-pedagógica además debe brindar atención pertinente a los estudiantes con dificultades, elaborar actas de cada una de las reuniones, organizar sesiones de intercambios pedagógicos. Sobre este punto vamos a leer un poco más adelante y ampliarlo la información, porque eso también es otra tarea que no tenía la comisión técnico-pedagógica, como el siguiente, que dice presentar un informe a la Defensoría de la Niñez de los estudiantes que no tienen apoyo de sus padres. Eso tampoco estaba en el anterior reglamento. Entonces, esas son las funciones de la Comisión Técnico-Pedagógica. Actores de la evaluación. ¿Quiénes son los actores de la evaluación? Rápidamente lo vamos a decir, que está compuesto por el director, por la Comisión Técnico-Pedagógica, por los docentes, por los estudiantes y por los padres de familia. ¿Cuáles son las responsabilidades de cada una? Nos vamos a referir a las tareas o responsabilidades de los docentes. Analizar y reflexionar y compartir experiencias en relación a la educación, experiencias en relación a la evaluación. Informar y comunicar oportunamente los resultados a los estudiantes o padres de familia. Creo que eso lo hacen de manera oportuna. Llenar libretas escolares electrónicas, la generación de archivo digital y la impresión de libreta escolar electrónica. Convocar a entrevistas a reuniones con padres de familia. ¿Cuáles son las responsabilidades de los padres de familia? Tiene la responsabilidad y obligación de brindar educación. Está obligado a dar educación a sus hijos. Esa es una de las responsabilidades de los padres de familia. Realizar seguimiento y un seguimiento permanente y continuo a sus hijos. No es solamente dejar a los hijos en la unidad educativa, en la escuela, como si fueran guarderías, sino que acá dice que debe realizar seguimiento permanente, o no es solamente venir a las reuniones al finalizar cada trimestre y averiguar que su hijo está reprobado en todas las materias. Asistir de manera puntual a todas las reuniones convocadas por las autoridades. Esas son las responsabilidades de los padres de familia. En este reglamento también nos habla sobre la educación inclusiva. Y dentro de esta educación inclusiva hay aspectos muy importantes, y que son 3, que los vamos a leer y que ustedes obviamente van a tomar apuntes. Nos habla, dentro de la educación inclusiva, de la incorporación de niños y niñas en desventaja social. Estamos hablando de estudiantes trabajadores que no se han podido incorporar a los años de escolaridad. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la Comisión Técnico-Pedagógica es dar la oportunidad para que estos estudiantes se puedan incorporar a las unidades educativas. En otras palabras, el director, mediante un memorándum, tiene que instruir a la Comisión Técnico-Pedagógica para valorar a este estudiante y confirmar si es un estudiante en desventaja social. Ahora, una vez identificado, la Comisión Técnico-Pedagógica tiene que presentar un informe a la dirección
y luego realizar los criterios de valoración o la evaluación al estudiante. Posteriormente a la evaluación realizará un acta supletoria de promoción. Este acta, como dice acá en el reglamento, es similar a la libreta escolar, tiene la misma validez. Ese es el procedimiento para los estudiantes en desventaja social. También nos habla de los estudiantes de nivelación por rezago escolar, 2, ¿no? Estudiantes de nivelación por rezago escolar que tiene ciertas características o requisitos. Primero, si es para el nivel primario, estos estudiantes tienen que ser menores de 15 años. Para el nivel secundario, tienen que tener 18 años cumplidos. Y tienen que tener un rezago escolar de 1 o más años de escolaridad. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento para los estudiantes con rezago escolar es que el padre de familia tiene que hacer la solicitud a la dirección y la dirección va a remitir este informe a la comisión técnico-pedagógica para que la comisión técnico-pedagógica pueda evaluar, valorar a este estudiante. Una vez evaluado, la comisión técnico-pedagógica, en coordinación con la dirección, le extiende el acta supletoria. También nos habla sobre la educación inclusiva, lo que es la atención a los estudiantes con talento extraordinario, que se divide en 2, estudiantes con dificultades o discapacidad, que luego deben ser remitidos al centro de especialización, educación especial, y por otro lado, eso con relación a los estudiantes con discapacidad, con dificultades, y los estudiantes con talento extraordinario, que estos estudiantes son aquellos estudiantes que tienen un conocimiento superior al común de los estudiantes y que por supuesto se lo puede, como antes decíamos, saltar de curso. Una vez evaluado a este estudiante se le entrega lo que es el acta supletorio de aceleración. Aceleración porque se adelanta un curso superior, ¿verdad? Entonces, estas son los 3 elementos más importantes de la educación inclusiva. Repetimos que nos habla sobre los estudiantes en desventaja social, el rezago de los estudiantes con rezago escolar y de los estudiantes con talento extraordinario. También nos habla este reglamento de la evaluación cualitativa y cuantitativa, eso ustedes ya lo saben. Vamos a pasar a lo que es la asistencia de los estudiantes. Asistencia de los estudiantes a las evaluaciones. La asistencia de los estudiantes a las evaluaciones es obligatoria. No hay por favor, entregame tu carpeta, presentame. No existe eso, estudiantes. Ustedes tienen que asistir a las evaluaciones y presentaciones de tareas, informes, de manera obligatoria. 2. Si el estudiante se ausenta durante 20 días discontinuos en el trimestre sin justificación, pues este estudiante tiene la oportunidad de rendir una prueba objetiva para la aprobación, digamos, en el trimestre. Si el estudiante se ausenta durante 20 días hábiles continuos con justificación, el maestro tiene que realizar la nivelación correspondiente al estudiante. Y el padre de familia tiene 5 días para presentar la justificación del por qué se ha ausentado 20 días el estudiante o su hijo. Algo muy importante aquí también que nos da a conocer este reglamento es que dice que en ningún caso el estudiante podrá ser retirado en el sistema de información educativa. Si hubiera, se debe colocar, dice al estudiante, en estado de intolerancia. Pero este estado de intolerancia tiene también sus requisitos, que dice que se lo puede colocar toda vez que el estudiante tenga 40 días de ausencia. Estamos hablando de 2 meses prácticamente. Si tiene 40 días de ausencia, pues podemos colocarlo en estado de intolerancia. Pero si tiene más de 3 meses, al estudiante se lo debe colocar en el sistema como retirado o abandono. Eso con relación a la asistencia de los estudiantes. En el artículo 29 nos habla de la valoración de las experiencias, saberes y conocimientos propios de los estudiantes.
Es decir, que si los estudiantes tienen capacidades y habilidades que lo están practicando en el trabajo, en alguna fuente de trabajo, como en la panadería, repostería, en la cocina, y que tienen ciertos conocimientos y habilidades, esos conocimientos y habilidades deben ser evaluados y tomados en cuenta toda vez que sean compatibles con las actividades programadas, que estén programadas por los docentes. Se debe tomar en cuenta eso también. Nos habla también de la evaluación comunitaria, que ustedes ya lo saben, que es a convocatoria del docente y que nos sirve para mejorar, ¿no?, los procesos educativos. También nos habla de la autoevaluación y obviamente nos da una recomendación específicamente para el estudiante, el cómo tiene que realizar su autoevaluación, tomando en cuenta lo siguiente: el interés demostrado por el estudiante, el aporte en la discusión del tema que se está avanzando, cumplimiento de actividades, creatividad e innovación, asistencia a clases, puntualidad, retrasos, ausencias, práctica o principio de valores, práctica de la equidad de género, la lectura crítica y reflexiva de la realidad. Esos aspectos tiene que tomar en cuenta el estudiante para realizar su autoevaluación. Obviamente también nos dice que la autoevaluación se lo debe realizar solamente en dos dimensiones, que son el ser y el decidir. Sobre la promoción, ya sabemos, ¿no? Sobre la promoción, en primaria y secundaria, si tiene una calificación menor de 51 puntos, el estudiante simplemente reprueba o pierde el año. En inicial, todos aprueban al cumplimiento del plan de estudios. No hay reprobación en inicial. Eso ya conocemos. También nos habla de la articulación y complementación, es decir, sobre las características de las dimensiones del ser, saber, hacer, decidir. Ustedes lo van a leer en detalle, estas características del ser, saber, hacer, decidir, porque obviamente también ya son repetitivas y ya las conocemos, pero sin embargo están puntuales aquí descritos, por lo tanto va a ser fácil de leer. Lo que sí vamos a tomar en cuenta son que existe, nos dice este reglamento, 3 procesos de evaluación. Uno, que se da entre el docente y el estudiante. El docente toma evaluación al estudiante. El otro, hablamos de la autoevaluación del estudiante. Y, por último, de la evaluación comunitaria. Estas 3 formas de evaluación se los da en los 3 niveles de educación. ¿Qué más tenemos? Sobre las calificaciones, ¿no? O las notas cuantitativas. Solamente para refrescar, porque ustedes ya dominan esta parte, puesto que ya tienen su registro pedagógico. Aquí la valoración y la evaluación en las dimensiones del ser, saber, hacer, decidir tienen los siguientes puntajes. En el ser se califica sobre 10 puntos, el saber 35, el hacer 35, el decidir 10 puntos y la autoevaluación cada una, es decir, el ser y el decidir cada uno a 5 puntos. Y algo importante a tomar en cuenta es lo siguiente, y que no estaba en el anterior reglamento, que dice: la calificación mínima en cada área es de 20 puntos. 20 puntos. Ya no hay ese acuerdo interno entre docentes en el que se tiene que calificar a la nota mínima de 37 a los estudiantes, o de 45 o de 49, como una forma de colaborar al estudiante y para no tener muchos estudiantes reprobados durante la gestión. Aquí nos dice que el puntaje mínimo es de 20 puntos y para todos, tanto para el nivel primario como para el nivel secundario. Evaluación permanente y continua. La evaluación es permanente y continua en los trimestres y durante toda la gestión. Nos habla también que el maestro docente tiene que hacer uso de las adaptaciones curriculares. Existe una evaluación diagnóstica. Una evaluación diagnóstica para conocer, obviamente, los saberes y conocimientos de los estudiantes, pero también este diagnóstico debe ser presentado en un informe a la dirección. Eso es lo que nos dice. Y también nos habla sobre el apoyo y acompañamiento. El apoyo y acompañamiento, que lo vamos a ampliar más adelante. Entrega de informes del docente a los padres de familia, un informe oral, un informe escrito a la dirección, y que también nos habla de que hay informes, ¿no?, que deben ser privados, reservados, que no se puede decir y comunicar a cualquier persona, ¿no? También en el artículo 58 nos habla sobre el seguimiento y supervisión. Aquí no nos está hablando sobre apoyo y orientación al docente, sino de seguimiento y supervisión. Es decir, el director
hará un control y seguimiento de la elaboración y aplicación de los instrumentos, o sea, de las pruebas objetivas de los exámenes. Además, estos exámenes deben ser, dice, planificados, no pueden ser improvisados. No debe haber discriminación, influencias y favoritismo en los procesos de evaluación. Apoyo y seguimiento. Como les dije, este apoyo y seguimiento es a los estudiantes. Existe en lo que es las dificultades en los aprendizajes, o sea, que la Comisión Técnico-Pedagógica y los docentes deben identificar a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje y luego utilizar lo que son las adaptaciones curriculares. Toman en cuenta estos instrumentos de planificación porque obviamente también tienen que tener todo a la mano para poder justificar las razones de por qué el estudiante ha reprobado la gestión. Entonces hacemos uso de las adaptaciones curriculares y también nos habla sobre el apoyo permanente. Dentro del apoyo permanente también el docente debe hacer uso de las adaptaciones curriculares, identificar a los estudiantes con dificultades. A la vez nos habla sobre el apoyo complementario. ¿Cuáles son? Pues el reforzamiento, las tutorías desarrolladas en la clase, la revisión de trabajos. También eso corresponde al apoyo complementario. En otras palabras, no hablamos solamente de las pruebas objetivas de los exámenes, que eso se cumple. Pero si el estudiante no responde, no supera sus dificultades en esas pruebas objetivas, entonces el docente tiene que hacer el apoyo y seguimiento al estudiante, aplicando las adaptaciones curriculares, las clases de reforzamiento, las tutorías y la revisión de tareas. Estamos hablando de 4 tipos de planificaciones o instrumentos que debe tener el docente para poder argumentar el por qué el estudiante ha reprobado, ha perdido el año. Pero si solamente aplica lo que es las pruebas objetivas, entonces significa que el docente puede estar cometiendo algunos errores. Y obviamente esto es un tema muy delicado. En el artículo 73 nos habla del intercambio pedagógico en la evaluación. Lo que les decía anteriormente, ¿no? Que la Comisión Técnico-Pedagógica va a realizar una prueba a otra unidad educativa sobre los saberes y conocimientos, los va a aplicar y posteriormente los resultados los va a socializar. Y viceversa, ¿no? Cada unidad educativa evalúa, entonces por eso es intercambio pedagógico. En el capítulo 5 tenemos los instrumentos de evaluación, que eso ya lo saben, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos? Son las libretas, el registro pedagógico, los boletines, que nos sirven para comunicar e informar a los padres de familia o a los estudiantes el estado de su rendimiento académico. En las disposiciones adicionales nos habla algunos puntos importantes, que dice que queda terminantemente prohibido el cobro de recursos económicos para la asignación de calificaciones a los estudiantes. Eso nos piden ese tipo de cumplimiento. Sin embargo, en las esferas superiores administrativas, ya bueno, no hablemos, pero estamos viendo de que no dan cumplimiento a esto, ¿no? Y lo que está pasando es una barbaridad también. Pero eso es otro tema. Por lo tanto, continuemos. ¿Qué dice acá? Las acusaciones, coacciones u otro tipo de acciones en contra del docente van a ser sancionados. Esto va dirigido a los padres de familia que siempre quieren buscar problemas al docente, ¿verdad? Tampoco existe la designación de calificaciones haciendo manipulación o utilizando, mejor dicho, a los padres de familia. Y por último, dentro de las disposiciones transitorias, tenemos los temas de las modalidades de educación, y de las 3 modalidades, es lo que nos habla. Obviamente todo está relacionado a la evaluación. En la modalidad presencial se debe utilizar un instrumento, las pruebas objetivas, debe haber la presencia física del estudiante. Bueno, es la modalidad presencial, por lo tanto ya sabemos cómo tiene que ser. En la modalidad semipresencial también se cuenta con la presencia física del estudiante, o también a través del uso de las plataformas educativas u otras alternativas de evaluación. Eso es la modalidad semipresencial. En la modalidad a distancia, las evaluaciones tienen que ser a través de solamente plataformas virtuales.
En el caso de que haya unidades educativas que de pronto estén pasando clases solamente por televisión y la radio, entonces los estudiantes tienen que tomar en cuenta los guiones de estos programas para poder realizar sus evaluaciones y entregar al docente. Pero si hay unidades educativas que de pronto no ingresan ni la televisión, ni la radio, ni internet, por lo tanto, el docente se tendrá que encargar de realizar las pruebas para que los estudiantes lo realicen y posteriormente lo devuelvan al docente. Eso es con relación al reglamento de evaluación del desarrollo curricular. Esperemos que ustedes lo puedan dar una lectura, una relectura a estos artículos para no cometer errores, para poder orientarnos sobre los procesos de la evaluación que estamos realizando dentro de las unidades educativas.